Hola, bienvenido a Más que Números. En este video vamos a hablar sobre la toma de decisiones en un escenario de riesgo. Revisaremos el criterio de valor esperado y el uso del árbol de decisión como herramienta para la toma de decisiones. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Como ya lo vimos en un video anterior, se dice que una decisión se toma bajo riesgo cuando el tomador de decisiones, además de conocer los posibles estados de la naturaleza que pueden presentarse, también conoce las probabilidades de ocurrencia de cada uno de ellos. Entonces, dado que los posibles resultados de una decisión bajo riesgo estarán siempre ligados a la alternativa seleccionada y a los posibles estados de la naturaleza que se pueden presentar, así como a sus probabilidades de ocurrencia, es conveniente establecer un criterio que nos permita hacer de manera sistemática una elección óptima con base en la información disponible. Este criterio se denomina el criterio del valor esperado. Al utilizar este criterio, nos aseguramos de que estaremos eligiendo la alternativa que maximice el valor de la recompensa promedio esperada o bien que minimice el valor del costo promedio esperado. El valor esperado para una alternativa en particular se calcula sumando los productos de la recompensa o pago que la alternativa ofrece en cada estado de la naturaleza posible por la correspondiente probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza considerados. Para realizar el cálculo del valor esperado es común apoyarse en una tabla de recompensas o tabla de decisión. En una tabla de recompensas tenemos la información suficiente y necesaria para elegir, mediante el criterio del valor esperado, la mejor alternativa posible para nuestro problema de toma de decisión. Por un lado, tenemos en la primera columna las alternativas que tenemos a nuestro alcance para hacer la selección. Aquí en el encabezado tendríamos nosotros los estados de la naturaleza que se pueden presentar. En el siguiente renglón, cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos estados de la naturaleza. Y en el cuerpo de la tabla tendríamos nosotros cuál es el pago que cada alternativa va a recibir si se presentara un determinado estado de la naturaleza. Todo esto asociado con la probabilidad de ocurrencia de ese estado de la naturaleza. Así pues, nosotros tendríamos que, si elegimos la alternativa 2 y se presenta el estado de la naturaleza 3, lo que vamos a recibir como recompensa sería el valor que se ubica justo en la celda ubicada para la alternativa 2 y la probabilidad número 3. Aquí tendríamos nosotros que P sub 3 sería la probabilidad de que se presente el estado de la naturaleza número 3 y V2, 3 sería la recompensa que obtendríamos si al elegir esta alternativa se presentara el estado de la naturaleza 3. Pero para poder nosotros establecer cuál de todas las alternativas es la que debemos de seleccionar, tendremos que recurrir al cálculo del valor esperado para cada una de ellas. Es decir, utilizar esta fórmula para calcular el valor esperado de la alternativa 1, el valor esperado de la alternativa 2, de la alternativa 3 y así todas las alternativas que estén siendo consideradas deberán tener asociado un valor esperado. Como podemos observar, aquí el valor esperado de cada alternativa se calcula multiplicando el valor de pago de la alternativa en el cruce con cada uno de los estados por la correspondiente probabilidad de que ese estado se presente y luego haciendo la suma de cada uno de ellos. Una vez que se hace eso, se elige aquella alternativa que genera el mejor valor esperado de entre todos los que hayamos nosotros calculado. Vamos a ilustrar el uso del criterio del valor esperado para la toma de decisiones bajo riesgo a través del siguiente ejemplo. Una compañía de investigación de mercados está considerando tres opciones para el procesamiento de sus datos para el próximo año. La primera opción es continuar trabajando sus datos con su propio personal. La segunda, contratar a una empresa externa para que haga el procesamiento de los datos. Y la tercera alternativa es combinar las dos opciones anteriores. El costo anual de cada opción en miles de pesos depende de la demanda futura del procesamiento de datos, que puede ser alta, puede ser media o puede ser baja. Si las probabilidades para cada nivel de demanda son de 0.2, 0.5 y 0.3, respectivamente, ¿qué alternativa de decisión minimizará el costo del procesamiento de los datos
y cuál sería el costo anual esperado de su recomendación. Los costos asociados con cada una de las alternativas y estados de la naturaleza se muestran en la siguiente tabla. Aquí podemos observar que tenemos las tres alternativas sobre las cuales se puede decidir. Trabajar con personal propio el procesamiento de los datos, contratar a una empresa externa o una combinación de ambos métodos. Y en la parte superior tenemos nosotros el tipo de demanda que pudiera presentarse, es decir, los estados de la naturaleza que se pueden presentar. Que la demanda de procesamiento sea alta, que sea media o que sea baja. Y aquí tenemos el costo anual que cada alternativa representaría si se presentara cada uno de los estados de la naturaleza que ya hemos mencionado. Faltaría para tener aquí en esta tabla todos los elementos de una tabla de recompensas, las probabilidades de ocurrencia de cada tipo de demanda que nosotros estamos considerando para la toma de decisión. Ahora, si nosotros en la tabla anterior incorporamos los valores de las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza, lo que tendremos como resultado sería nuestra tabla de recompensas. Como podemos ver aquí, debajo de cada uno de los estados de la naturaleza, ahora estamos escribiendo cuál es la probabilidad de que cada uno de estos estados ocurra el próximo año. Lo que seguiría ahora es para cada una de las alternativas calcular el valor esperado con base en la probabilidad de ocurrencia de cada estado de la naturaleza y el costo asociado con el procesamiento de datos para cada alternativa. Lo que tendríamos nosotros sería aquí el cálculo de 0.2 por 650 más 0.5 por 650 más 0.3 por 600. Esta operación nos da 635. Para la alternativa número 2, su valor esperado sería 900 por 0.20, 600 por 0.5 y 300 por 0.3, lo que arroja un resultado de 570. Y finalmente la tercera alternativa, su valor esperado sería 0.2 por 800, 0.5 por 625 y 0.3 por 500, lo que da un resultado de 622.50. Estos serían, como lo habíamos mencionado, los costos anuales de elegir cada una de estas alternativas. Ahora, como se trata de costos, nosotros debemos de elegir el valor esperado que sea mejor para la empresa. En este caso, al tratarse de costos, tendríamos que elegir aquel que nos dé el menor valor de los tres que acabamos de calcular. Es decir, tendríamos que elegir la alternativa de contratar una empresa externa para procesar los datos, ya que esta representa el menor costo esperado con un monto de 570.000 pesos para el próximo año. Veamos ahora otra herramienta para tomar decisiones bajo riesgo y en la que podemos involucrar en el proceso más de un momento de decisión. Me refiero a los árboles de decisión. En un árbol de decisión tenemos la representación gráfica del proceso secuencial de la toma de decisión bajo riesgo. El tipo de información que vamos a representar en el árbol de decisión es las alternativas de decisión, los eventos aleatorios o estados de la naturaleza, las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza, las recompensas o pagos asociados a cada una de las alternativas y a los estados de la naturaleza, y el valor esperado de cada alternativa de decisión. La gran ventaja que nos ofrecen los árboles de decisión con respecto a una tabla de decisión es que en los árboles de decisión nosotros podemos tener una secuencia de tomas de decisiones para al final llegar a la decisión óptima de acuerdo a el tipo de problema sobre el cual estemos decidiendo. Y en las tablas de decisión o tablas de recompensa solo se toma una sola decisión. ¿Cuál es la que debemos utilizar? Pues va a depender del tipo de decisión que nosotros estemos tratando de tomar. Si se requiere más de una decisión en el proceso, lo recomendable es el árbol de decisión. Si solamente se toma una decisión por única ocasión, puede ser la tabla de recompensas la mejor alternativa. Veamos cuáles son los elementos de un árbol de decisión. Primero se dibuja un rectángulo que representará un nodo de decisión, es nuestro nodo inicial. De él saldrán tantas flechas como sean necesarias
para representar las distintas alternativas que tenemos nosotros para decidir. Al término de cada flecha, nosotros podemos tener, por un lado, nodos de probabilidad, de los cuales tendrán que salir ya los estados de la naturaleza que pueden presentarse, o bien podemos tener nodos de toma de decisión, es decir, otro nodo que nos obligue a decidir entre nuevas alternativas. Cuando nosotros tenemos un estado de la naturaleza ya graficado, lo que vamos a tener al final de la flecha que representa a dicho estado de la naturaleza es un nodo de terminación. Aquí, por ejemplo, dado que ya tenemos los estados de la naturaleza, aquí tendríamos que dibujar nodos de terminación. Hay que hacer énfasis en que los nodos de decisión son rectángulos y los nodos de probabilidad o los nodos de terminación son círculos o circunferencias. Ahora, de cada una de las alternativas de este nodo de decisión, lo que nosotros tendríamos aquí al final sería unos nodos que pudieran ser o nuevas tomas de decisión o bien nodos de probabilidad. Si son nodos de probabilidad, como en este caso, lo que deberá salir de ahí serían flechas que representen los estados de la naturaleza. Y al finalizar de ellas, los nodos de terminación. Después de cada nodo de terminación, nosotros vamos a encontrar la información referente a la probabilidad de que ocurra el estado de naturaleza que corresponde y a el pago que nosotros recibiríamos si se presenta ese estado de la naturaleza habiendo elegido la alternativa, en este caso la alternativa 1. Esta información sería la probabilidad de que suceda el estado de la naturaleza 1 y este sería el pago que recibiríamos si, habiendo elegido la alternativa 2, se presenta dicho estado. Lo mismo sería para los nodos que tenemos aquí en la parte inferior, nada más que aquí tenemos nosotros que esta información corresponde a la alternativa, en este caso la 3.1, y aquí sería a la alternativa 3.2. Con esta información lo que vamos a hacer es calcular los valores esperados de cada alternativa. Se calculan de manera similar a como lo vimos en las tablas de decisión. Tomaríamos el valor de recompensa o pago, lo multiplicaríamos por su probabilidad y luego sumaríamos, dependiendo de qué alternativa se tratara, haríamos la suma de los productos. Eso nos daría el valor esperado para cada una de las alternativas. Tendríamos que elegir ahora cuál de estas alternativas es la que nosotros tenemos como la mejor posibilidad de decisión. Si se tratara de utilidades, tendríamos que elegir la que tuviera el mayor valor. Y si se tratara de costos o de pérdidas, tendríamos que elegir aquella que tuviera el menor valor esperado. Haciendo un recuento entonces, tenemos por una parte los nodos de decisión que se representan mediante rectángulos y de ellos salen las alternativas. Y por otro lado tenemos los nodos probabilísticos. Son los nodos que al término de cada flecha que representa una alternativa se dibujan y de ellos salen los estados de la naturaleza que pueden presentarse. Y finalmente tenemos los nodos terminales, que son aquellos nodos que se ubican al final de cada flecha que representa a un estado de la naturaleza y nos indican que a partir de ahí ya no hay decisiones que tomar o bien ya no hay estados de la naturaleza adicionales que pudieran presentarse. Es común que estos nodos terminales muchas veces no se dibujen en el árbol de decisión y que simplemente ya se coloquen los valores de probabilidad y de pago para cada una de las alternativas y estados de la naturaleza correspondientes. Vamos a mostrar a través de un ejercicio cómo utilizar un árbol de decisión para resolver un problema de toma de decisiones. Una compañía restaurantera está analizando la posibilidad de abrir una nueva sucursal, para lo cual está considerando 3 ubicaciones distintas. Con base en los estudios realizados por la compañía, se estima que para cada una de las ubicaciones que se están considerando, la utilidad neta anual es diferente, en función de si la demanda es alta o si la demanda es baja. La probabilidad de que la demanda para la nueva sucursal sea alta es del 80%. Las utilidades en millones de pesos para cada ubicación y tipo de demanda se muestran en la tabla que se encuentra a la derecha. Aquí
Podemos ver que para la ubicación número 2, si la demanda es alta, la utilidad sería de 14 millones de pesos, pero si la demanda es baja, tan solo sería de 5 millones de pesos. Podríamos ver la utilidad correspondiente para cada una de las otras dos ubicaciones para la nueva sucursal del restaurante. Para construir el árbol de decisión que nos permita resolver nuestro problema, partimos de un nodo de decisión de donde saldrán las tres alternativas de ubicación que nosotros tenemos, la ubicación 1, la 2 y la 3. Después de estas alternativas, directamente lo que nosotros tendríamos serían los nodos probabilísticos o de probabilidad, de donde saldrían los estados de la naturaleza que se pudieran presentar, que de acuerdo con la información que tenemos sería dos estados de la naturaleza por cada una de las ubicaciones. ¿Cuáles serían esos estados de la naturaleza? Bueno, por un lado, si la demanda es alta o la demanda es baja, y la probabilidad de que esto sucediera para cada tipo de demanda. Esta información en este problema es la misma para cada una de las ubicaciones, es decir, la demanda podrá ser alta o baja, ya sea que la ubicación que se seleccione sea la 1, la número 2 o la número 3. Así, lo que nosotros tendríamos es que la probabilidad de ocurrencia de la demanda alta, que es de 0.8, sería la misma en las tres ubicaciones. Y la demanda baja sería por consecuencia el 0.2 faltante para completar la unidad en términos de la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que la demanda sea baja es de 0.2 y aplica para todas las ubicaciones que se están considerando. Seguiría entonces ahora establecer, de acuerdo con la tabla que nos da la información de las utilidades, cuál sería el pago que recibiríamos si nosotros tenemos una demanda alta y seleccionamos la alternativa de ubicación 1. Esto sería 8 millones de pesos. Para la demanda baja con la ubicación 1, la utilidad sería de 7 millones de pesos. Y así podríamos hacer lo mismo para la ubicación 2. Si la demanda es alta, tendríamos 14 millones de pesos como utilidad, pero si es baja, tendríamos 5. Y en la ubicación número 3 serían 20 los millones de pesos de utilidad si la demanda es alta, pero una pérdida de 9 millones si la demanda es baja. Con esta información, ahora debemos de calcular el valor esperado para cada una de las alternativas. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicamos el 0.8 por la utilidad que esta alternativa y estado de la naturaleza nos dan y le agregamos el 0.2 por la utilidad que habría si la demanda fuera baja y eligiéramos nosotros la ubicación número 1. Entonces sería 0.8 por 8 y 0.2 por 7. Esto nos da por resultado 7.8. Repetimos el mismo cálculo, pero para la ubicación número 2. 14 por 0.8 y 5 por 0.2. El resultado, 12.2. Y para la tercera ubicación hacemos lo mismo. El valor esperado sería 20 por 0.8 más menos 9 porque es una pérdida multiplicado por 0.2. El resultado, 14.2. Como aquí son utilidades, lo que nosotros debemos ahora tener en cuenta es que el valor esperado que debemos de seleccionar es el que nos genere la mayor utilidad, que en este caso sería elegir la ubicación número 3. Una vez que se selecciona una de las alternativas, las otras dos se cancelan con un par de líneas paralelas inclinadas y esto nos indica que estas alternativas no están consideradas como alternativas viables de acuerdo a nuestro criterio de solución. Con esto entonces la recomendación sería que el restaurante abriera su nueva sucursal en la ubicación número 3 y tendríamos un valor esperado de utilidad de 14.2 millones de pesos. Este valor no significa que es seguro que se va a tener esa utilidad, simplemente es un valor promedio esperado. La utilidad pues ya va a depender en realidad de cómo se comporte la demanda, pero con base en la información que nosotros tenemos, esta sería la mejor alternativa que podemos elegir.
Retomemos ahora el problema de la compañía de investigación de mercados que está considerando tres opciones para procesar sus datos el próximo año. Este es un ejemplo que ya lo resolvimos a través de la tabla de recompensas. Vamos a hacer la solución de este ejercicio, pero ahora teniendo en consideración el uso del árbol de decisión. Como ustedes recordarán, teníamos una tabla en donde nos presentaban cuáles eran los costos que estaban asociados con cada una de las alternativas y los niveles de demanda que pudieran presentarse, demanda de procesamiento de datos, que pudieran presentarse el año siguiente para la compañía. Vamos a generar el árbol de decisión y a comparar el resultado que obtengamos mediante este método, con el que ya obtuvimos con el método de las tablas de recompensa. Vamos a construir ahora el árbol de decisión para resolver nuestro problema. Tenemos en primera instancia un nodo de decisión del cual van a surgir tres ramas que representarán cada una de las alternativas que tenemos nosotros para procesar los datos el siguiente año. La primera de ellas es trabajar con nuestro propio personal. La segunda es contratar personal externo. Y la tercera, combinar entre la contratación de personal externo y nuestro personal. Después de cada una de estas alternativas ya no hay otra decisión que tomar, por lo que al término de las líneas que tenemos nosotros aquí, estarían ubicándose los nodos de probabilidad o probabilísticos, de donde saldrían los estados de la naturaleza. ¿Cuáles son los estados de la naturaleza que tenemos en este problema? Pues serían los correspondientes al nivel de demanda que puede presentarse. Se puede presentar una demanda alta, una demanda media o bien una demanda baja. La probabilidad de ocurrencia de cada una de estas demandas es del punto 2, del punto 5 y del punto 3. Estos estados de la naturaleza se pueden presentar independientemente de la decisión que nosotros tomemos respecto a cómo abordar el tratamiento de datos para el siguiente año. Por lo tanto, la información va a ser la misma, en este caso, para cada tipo de alternativa que nosotros tenemos. Aquí, con la finalidad de ahorrar espacio, no voy a dibujar los nodos de terminación para dar paso a colocar los valores de los pagos que cada una de estas alternativas, en combinación con cada estado de la naturaleza, nos da. De acuerdo con la tabla que nosotros tenemos, si trabajamos con personal propio y la demanda de procesamiento es alta, nosotros vamos a tener un costo de 650. Ese mismo costo lo tenemos si la demanda es media y tendremos un costo de 600 si la demanda es baja. Con esta misma tabla de información podemos colocar aquí cuáles serían los costos para la alternativa número 2 y de igual manera para la alternativa número 3. Ahora debemos calcular cuáles son los valores esperados para cada una de las alternativas. Para eso nosotros tendríamos que multiplicar el 650 por el punto 2, agregarle el 650 por el punto 5 y el 600 por el punto 3. Esto nos daría 635. En la alternativa número 2, contratar personal externo, hacemos lo mismo. El costo de 900 multiplicado por punto 2 más 600 por punto 5 más 300 por punto 3. Esto nos da un valor de 570. Y finalmente para la alternativa 3, 800 por punto 2 más 600 por punto 5 más 500 por punto 3. Esto nos genera un valor de 635. Como es un problema de costos, la decisión tiene que orientarse hacia el menor de los valores esperados, que en este caso son 570,000. Es decir, la alternativa que debemos elegir es trabajar con personal externo. Las otras dos deberán de cancelarse. Como ustedes recordarán, este mismo resultado se obtuvo con el método de la tabla de recompensas. Gracias por tu atención. Deseo que el contenido de este video haya sido útil para ti.
y te espero en una próxima entrega de la serie de investigación de operaciones. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.